la GIZ dentro del proyecto Crew Plus. Antes de comenzar, les comento que esta sesión se grabará y se cargará en el sitio web de nuestra academia más adelante. Si no desea ser grabado o formar parte de la grabación, le solicito amablemente que abandone la sesión ahora. Gracias. Bueno, estamos disfrutando de un curso ofrecido por la Academia Crew Plus, que es una plataforma gratuita que reúne a todas las iniciativas de capacitación lideradas por el proyecto GEF Crew Plus en un solo punto. Su propósito es proveer conocimiento y brindar un espacio para la co-creación de soluciones de agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. El proyecto GEF Crew Plus es un proyecto de colaboración financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y es co-implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en 18 países de la región del Gran Caribe. El GEF Crew Plus está siendo ejecutado en nombre del BID por la GIZ y la Organización de los Estados Americanos, OEA, y en nombre del PNUMA por la Secretaría del Convenio de Cartagena. El proyecto GEF Crew Plus ofrece soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de las aguas residuales no tratadas en el medio ambiente y la salud pública. Las capacitaciones brindadas por la Academia Crew Plus están segmentadas en bloques. Esta sesión en que estamos hoy pertenece al segundo bloque de capacitación, el cual consiste en 6 sesiones enfocadas en abordar diferentes aristas sobre el reuso de efluentes domésticos tratados. Además, les recordamos que los participantes que tomen parte en al menos 5 de las 6 sesiones de este bloque podrán optar por un certificado de participación. Así, también su opinión es muy importante para nosotros, por lo que les agradecemos compartirnos su retroalimentación sobre este evento a través de una pequeña encuesta, cuyo enlace enviaremos por el chat de esta sesión más adelante. Bueno, si estamos listos, entonces voy a presentar al facilitador del programa del día de hoy, el ingeniero Gustavo Heredia Dieters. Gustavo es especialista en agua y saneamiento con formación en ingeniería y tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de desarrollo de servicios básicos para ciudades en crecimiento. Ha liderado por más de 15 años Agua Tuya, una ONG dedicada a la promoción de soluciones innovadoras en agua y saneamiento, que trabaja en alianza con gobiernos municipales, organizaciones comunitarias, el sector privado, para el desarrollo de servicios básicos urbanos. Actualmente es consultor del Banco Mundial en proyectos de saneamiento en lugares como Perú, Bolivia, Sudáfrica, Etiopía y Kenia. Entonces paso la palabra a Gustavo, que nos conducirá por el programa de hoy. Muchas gracias y que disfruten mucho. Muy buenos días con todos y todas. Gracias, Julio. Un gusto estar con ustedes. Me han encargado la facilitación de este interesante taller y que, bueno, en realidad es una serie de talleres que comenzamos hoy. Hemos querido hacer un enfoque bastante integral en el tema de aguas residuales con enfoque de reuso. La reunión de hoy, que no va a durar más de 1 hora y media, mi presentación debería durar un poquito menos de 1 hora, es una introducción al tema, pero es algo súper importante porque para trabajar este tema de las aguas residuales y con enfoque de reuso tenemos que entender bien el problema, ¿no? Entonces la reunión de hoy sobre todo es para que podamos comprender la dimensión del problema, veamos cómo está el tema del agua en el mundo y sobre todo el tema del tratamiento de aguas residuales, ¿no? La segunda sesión, que es la próxima semana, el próximo martes, vamos a entrar más a la parte técnica, ¿no? Trenes de tratamiento, pasos para tratar, diferentes opciones, diferentes enfoques de tratamiento de aguas residuales. El tercer taller, la sesión 3, va a ser sobre gobernanza y normativa, modelos de gestión, distintas guías y normas internacionales, y vamos a ver también que hay
al interior de los países de Centroamérica en cuanto a normativa de aguas residuales. La cuarta sesión vamos a ver todo el tema de costos, ¿no? Costo-beneficio, cuánto cuesta tratar las aguas residuales, qué beneficio podemos encontrar al recuperar recursos. Toda esa parte de costos es la sesión 4. Y finalmente las sesiones 5 y 6 vamos a ser muy prácticos para poder compartir con todos los participantes algunos casos internacionales sobre tratamiento y reuso de aguas residuales. Entonces, de esta manera, queremos que el curso sea entretenido, sea interesante, sea novedoso y sea práctico, ¿no? Dándole esa integridad, viendo las aguas residuales y su reuso desde la perspectiva de planificación, implementación, la parte técnica, gobernativa, gobernanza y normativa, los costos y ejemplos en el terreno donde pueden ustedes hacer muchas preguntas específicas de cómo se han logrado muchos proyectos en Latinoamérica de tratamiento y reuso, ¿no? Y se aprenden de las buenas prácticas y también de los errores, ¿no? Entonces la idea es que este curso sea más bien muy participativo y podamos compartir experiencias entre todos. Bien, comencemos entonces. La sesión de hoy va a estar dividida en tres partes o tres secciones. Primero, como les decía, muy importante que tengamos a cabalidad, entendamos a cabalidad el problema del agua en el mundo, ¿no? O sea, en su verdadera dimensión. ¿Cuál es la situación del agua y las aguas residuales en el mundo, ¿no? La segunda parte, vamos a ver qué estamos haciendo con esas aguas residuales, cuáles son las prácticas actuales, qué hacemos y por qué lo hacemos actualmente. Y también vamos a ver si es que la forma en que estamos gestionando las aguas residuales, eso no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y finalmente, la última parte, vamos a ver algunos nuevos paradigmas, nuevas tendencias en gestión de aguas residuales. Entonces, para comenzar, veamos un poco el panorama mundial en cuanto al agua en el mundo. ¿Qué cantidad creen de agua que existe en el mundo? Si alguien puede poner ahí en el chat de repente, ¿alguien sabe qué cantidad de agua hay en el planeta? Muchas veces hablamos del planeta como el planeta azul, ¿verdad? El planeta azul porque desde el espacio se lo ve muy, muy azul. Decimos el 75%, 3/4 partes del planeta cubierto de agua, ¿no es cierto? Entonces, daría la impresión, parecería que hay mucha agua en el mundo. Y ahí están poniendo justamente en el chat 70%, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿70% de qué? ¿No es cierto? Bueno, 70% de la superficie del mundo. Alguien dice 80%, ¿no es cierto? Perfecto. Esa es la superficie. ¿Cuánto de toda la superficie del planeta estamos cubriendo con agua? Pero básicamente eso es como una pintadita de agua. Es una capita muy delgada de agua si queremos, ¿no? Si queremos ver en volumen cuánto representa esa agua y juntamos toda el agua del mundo en un solo lugar, entonces vamos a ver esa bola azul que pueden ver en este momento en el slide, ¿no? Si juntaríamos toda el agua del planeta en un solo lugar, entonces, bueno, podemos ver que sería como una parte de Estados Unidos, digamos, nada más. Y esa es toda el agua del mundo, ¿no? Estamos hablando ahí de 1.4 billones de kilómetros cúbicos de agua. Ese es el volumen total de agua, 1.4 kilómetros cúbicos de agua. Ahora, si pueden ver, no solamente hay una bola azul de agua en el slide, hay tres bolas. Una grande, que es la que se ve a primera vista, luego a su derecha hay una más pequeña y una más pequeñita todavía. Veamos por qué es esto y cómo funciona. Del total de agua del mundo, que era la bolita más grande, ¿sí? El 97.5 del agua es agua salina y está en los mares. Entonces, esa agua salada del mar básicamente no la podemos usar para fines domésticos, de producción, de riego, etcétera, ¿no? Entonces, el 97.5% de toda el agua del planeta es salina. De esa cantidad y solamente quedaría el 2.5% como agua dulce, que es la segunda parte, la parte celeste, ¿no? Entonces, solamente 2.5% de esos 1.4 trillones de kilómetros cúbicos de agua, solo el 2.5% son
es agua dulce, ¿no? Y de esa agua dulce, básicamente el 80% está en los glaciares y en los polos, en forma de hielo. El 20% está como agua subsuperficial, como agua de acuífera, ¿no? Y solamente nos queda básicamente 1% como agua dulce que podemos utilizar, ¿no? Entonces, de toda el agua del planeta, básicamente está a disposición para nuestro uso un 1% y nada más. Alguien dijo esto de manera correcta en el chat, solamente 1%, ahora hablando del volumen, ya no de la superficie, 1% del agua es para consumo humano. Entonces, ¿cómo usamos las personas? Bueno, ese 1% está dividido entre lagos, en el agua en el mismo suelo, en forma de humedad, en vapor, ¿no es cierto? Pero es el agua que podemos acceder. Entonces, las personas, los humanos, hacemos uso de esta agua disponible, del agua dulce en el mundo, y podemos ver en este gráfico cómo el consumo ha ido creciendo y básicamente se ha disparado a partir de 1960 con la construcción de grandes sistemas de riego, con la construcción de grandes sistemas de agua potable, la industrialización que también utiliza agua para distintos procesos. Entonces podemos ver cómo a partir de 1950, 60 se dispara el consumo de agua y en este momento estamos consumiendo más de 4 trillones de metros cúbicos de agua al año. Este es el consumo anual de agua dulce en el mundo. Son toda la suma de todas las captaciones que hacen las personas para, básicamente para 3 usos: para riego, para uso domiciliario y para uso industrial. ¿En qué proporción estamos utilizando el agua en esas actividades humanas? A nivel mundial, se estima que un 70% de todas las extracciones de agua dulce van a riego, un 20% al uso industrial para procesos de producción, enfriamiento, por ejemplo, calderos, vapor, todo lo que es industrial representa ese 20% del consumo y solamente un 10% al uso doméstico, ¿no? Entonces, en total es un montón de agua que estamos usando y la mayor parte, la gran parte de agua que usamos las personas va al riego. Si lo vemos esto como per cápita, digamos, o por persona, ¿no? Para limpieza, aseo, higiene, bebida, estamos hablando solamente de unos 50 litros por habitante por día, ¿no? A esos 50 litros podemos aumentarle casi unos 150 litros que van a los procesos industriales que necesitamos para vivir, ¿no? Y el resto, ¿no? Más de 2.200, 2.300, hasta 3.000 litros por habitante por día va hacia la producción de alimentos. Y no todos los alimentos ocupan la misma cantidad de agua. Algunos alimentos y algunos procesos industriales y agropecuarios van a utilizar más agua que otros, ¿no? Aquí veamos 2 conceptos que son interesantes a tiempo de medir el uso y el consumo del agua: la huella hídrica y el agua virtual. Y muchas veces se confunden estos 2 conceptos, pero son en realidad 2 cosas distintas. Primeramente, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica es parecido a la huella de carbono, ¿no? Es cuánta agua necesita una persona, una familia, una ciudad o un país para cierta actividad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un proceso agrícola que usa riego, digamos, un país que es eminentemente agrícola va a tener una huella hídrica mayor que un país que no produce alimentos, por ejemplo, y que utiliza el agua para otros procesos que ocupan menos agua, entonces su huella hídrica puede ser distinta, ¿no es cierto? El agua virtual es diferente. El agua virtual es el agua que está imbuida, digamos, en un producto. Entonces ya no estamos hablando de consumo por país o por región o per cápita cuando hablamos de agua virtual, sino es cuánta agua necesitamos para producir un producto. Entonces, ahí está la clásica comparación, ¿no? Que para 1 kilo de maíz necesitamos 900 litros de agua para producir 1 kilo de maíz, pero para producir 1 kilo de carne de res o de carne de vaca necesitamos 15.000 litros, ¿no? Entonces, se han necesitado 15.000 litros a lo largo de todo el proceso productivo para que 1 kilo de carne llegue a nuestra mesa, ¿no es cierto?
Por eso se dice que 15.000 litros de agua están en ese kilo de carne, ¿no? Están embedded, o está imbuido, está metida esa agua ahí, ¿no? Entonces también se puede hablar de, cuando hablamos de agua virtual, podemos hablar de movimiento virtual de agua, ¿no? Entonces, si un país de Sudamérica, por ejemplo, produce grandes cantidades de carne y esa carne es exportada a Asia, por ejemplo, entonces es como si estuviéramos mandando esos miles de toneladas de agua a Asia, ¿no? Porque es agua que se ha necesitado para la elaboración de esos productos. Y lo mismo ocurre con la producción de ropa, de café, de fruta, de cerveza, leche, hamburguesas, etcétera, ¿no? Todo lo que producimos tiene una cantidad de agua necesaria para su producción y eso llamamos agua virtual. Entonces, tenemos una cantidad finita de agua en el mundo. El agua no se crea ni se destruye, ¿cierto? Desde hace millones de años, cuando se ha creado el planeta, ya existía el agua como vapor de agua. Luego se ha condensado, se ha pasado su fase líquida, su fase sólida, etcétera. Pero es la misma cantidad de agua. No la podemos destruir ni tampoco la podemos crear, ¿no? Entonces es un recurso finito. Lo que sí puede ocurrir es que la vayamos contaminando, ¿no es cierto? A raíz de todos esos usos que hemos hablado, vamos contaminando el agua. Entonces, si bien tenemos la misma cantidad de agua que antes, puede que tengamos menos agua fresca, menos agua dulce, menos agua apta para nuestros usos. Entonces, es importante que entendamos este proceso de contaminación del agua. ¿Cómo se contamina el agua? A tiempo de realizar nuestras actividades, vamos utilizando el agua, mezclando el agua con diferentes compuestos y vamos descargando el agua, ¿no es cierto?, a distintos cuerpos de agua. Entonces, aquí en la imagen, bueno, es una imagen un poco drástica, digamos, de lo que ocurre, pero esto es muy común y ocurre en todo el mundo, ¿no es cierto? Y hay distintas formas de contaminar el agua. Entonces, por ejemplo, estamos contaminando el agua con objetos y sólidos cuando al curso de agua ingresan plásticos, bolsas de polietileno, distintos tipos de residuos sólidos, basura, ¿no es cierto? Pero también estamos introduciendo al agua arena, ¿no? Arena, limo, residuos de las calles, por ejemplo, de lo que se barren las calles, de lo que se barren las casas. Todo eso termina en un cuerpo de agua. También mezclamos agua con distintos metales y compuestos químicos. Esta es una contaminación muy, muy, muy seria y que hace mucho daño al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, hay materiales que para fabricarlos se necesitan metales pesados. El PVC, por ejemplo, un tubo de PVC tiene sales de estaño, sales de plomo como parte del PVC. Cuando ese PVC deja de existir, se muele, se vuelve polvo, se vuelve pequeños pedazos, eso va contaminando también con metales y con químicos el cuerpo de agua. Contaminamos también con el agua con carga orgánica, por ejemplo, cuando vamos al baño y generamos excretas, heces fecales, estamos introduciendo al agua mucha carga orgánica. También en la crianza de animales, de aves, de cerdos, todas las excretas es básicamente carga orgánica, ¿no? Una granja de cerdos o de pollos pequeña o mediana puede ser igual en cuanto a generación de carga orgánica que una ciudad de 20.000, 50.000 habitantes, ¿no? A veces no lo vemos tan así porque como una ciudad tiene alcantarillado y vemos el agua, las aguas negras todas juntas y que van y descargan en un solo lugar, entonces es muy visual, ¿no es cierto?, esa descarga de carga orgánica al final de un alcantarillado. Pero cada matadero, cada granja de pollos, cada granja de cerdos igual están produciendo cargas orgánicas igual o más concentradas que las de las personas y muchas veces son descargadas al medio ambiente sin control alguno y a los cuerpos de agua, que es donde ocurre el problema, ¿no? Y finalmente están los nutrientes, ¿no? El fósforo y el nitrógeno, eso está especialmente en las heces fecales y en la orina, ¿no? Sobre todo en la orina, ahí es donde encontramos mucho fósforo y nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa con estos contaminantes? Todo lo que sean sólidos, como arena, por ejemplo, genera turbiedad.
esa turbiedad va a evitar que la luz pase a través del cuerpo de agua. Entonces, cuando tenemos un río turbio, hay menos luz que está entrando al río, ¿no es cierto? Entonces, restringe la radiación ultravioleta y eso genera una serie de perjuicios que vamos a ver a continuación en el cuerpo de agua. Luego están los metales y los compuestos químicos. Los metales pesados generan toxicidad y hay muchos compuestos químicos también que son tóxicos para la vida, ya sea la vida existente en los cuerpos de agua, como los peces y las plantas, como también para las personas que ingieren, que comen los peces de ese cuerpo de agua, por ejemplo. Y finalmente, la carga orgánica y los nutrientes, que serían el fósforo, el nitrógeno y el potasio, generan un proceso llamado eutrofización. Entonces, eutrofización por un lado y por otro lado, una situación insalubre, peligrosa del agua cuando contaminamos con patógenos, porque al defecar también estamos descargando patógenos, ¿no? Entonces, estos dos puntos, el tema de los patógenos y el tema de los nutrientes, es algo clave que tenemos que ver a detalle para entender los procesos tanto de contaminación como de descontaminación o tratamiento de aguas residuales. Entonces, veamos el tema de los patógenos. ¿Qué cantidad de patógenos creen ustedes que pueden encontrar en 1 gramo de agua? 1 gramo de agua es como la cuarta parte de una cucharilla de té, más o menos, ¿no? Eso es lo que es 1 gramo de agua. En 1 gramo de agua se pueden encontrar 10 millones de virus, 1 millón de bacterias, 1000 parásitos y 100 huevos de gusano. Eso es más o menos lo que podemos encontrar en un solo gramo de aguas residuales. En 1 gramo de aguas residuales sin tratar, ¿cierto? Y eso es lo que estamos descargando cuando no hay tratamiento a un río, al mar, a un lago, etc. Entonces estamos diluyendo este problema. En lugar de aislarlo, lo estamos diluyendo con grandes cantidades de agua y contaminando esa agua. Esa agua, cuando está en contacto con las personas, puede generar diarreas o gastroenteritis, giardiasis, infecciones virales como la hepatitis, por ejemplo, o el cólera, infecciones de la piel o de los ojos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte, digamos, peligrosa de las aguas residuales cuando no son tratadas de manera apropiada y cuando están en contacto con las personas. Por otro lado, está el tema de la eutrofización. Es importante entender este mecanismo porque es de esta manera que las aguas residuales pueden o no afectar al medio ambiente. ¿Cómo funciona el tema de la eutrofización? La eutrofización comienza cuando depositamos nutrientes, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, a un cuerpo de agua. Entonces, si tenemos una descarga de aguas residuales a un río sin tratamiento, vamos a introducir estos nutrientes al agua y una vez que los nutrientes están en el agua, se va a dar un gran crecimiento de algas. Entonces ahí ocurren esos florecimientos grandes, masivos de algas que podemos ver en los ríos, en los lagos o en el mar. Eso ocurre por exceso de nutrientes, exceso de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, inicialmente genera un gran desarrollo de plantas acuáticas. Luego, a medida que crecen esas plantas y ya no dejan entrar luz y se empiezan a comer todo el alimento que encuentran en el agua, entonces esas plantas mueren. Esas plantas muertas se van depositando al fondo del río, o al fondo del lago, o al fondo del mar, generando descomposición. A tiempo de descomponerse, los microorganismos que contribuyen a este proceso de descomposición tienen que alimentarse del aire, necesitan oxidar esa materia orgánica, necesitan tomar oxígeno del aire y eso resulta en una reducción de oxígeno disuelto en el agua. Entonces, a medida que más nitrógeno y fósforo introduzcamos al agua, se generan más plantas, esas plantas generan más plantas muertas, mayor descomposición y esa descomposición le va quitando oxígeno al aire y ahí es donde tenemos un ambiente anaerobio sin oxígeno donde no pueden vivir peces y otros tipos de animales que necesitan más bien oxígeno para vivir. Y eso es lo que llamamos eutrofización.
¿no es cierto? Y eso es lo que vemos en los ríos contaminados, cuando están ya eutrofizados. Entonces, hay dos términos aquí que debemos conocer y que son interesantes. Un ambiente oligotrófico, ¿no? Es un ambiente, es un río limpio, digamos, donde tenemos mucho oxígeno y pocos nutrientes en el agua. O sea, poca concentración de fósforo y de nitrógeno y mucho oxígeno. Eso es un río de agua clara. Mientras que cuando tenemos un ambiente eutrófico, tenemos muchos nutrientes y poco oxígeno, ¿no? Esto genera lo que se llaman aguas muertas. Entonces, si sobrepasamos cierto límite de nutrientes y cierto límite de bajo de oxígeno, entonces generamos zonas muertas, ¿no? Entonces, como tarea para la casa, les voy a pasar en un momento más un link por el chat para que puedan leer este artículo que está muy interesante sobre cómo se generan, cómo se forman las zonas muertas que estamos viendo aparecer en muchos lugares del mundo y en todos los continentes, ¿no? Por ejemplo, en el Golfo de México, toda esa parte celeste, más clara, digamos, todo lo que no es azul oscuro, en esta imagen del Golfo de México, son básicamente zonas muertas, ¿no? Zonas muertas donde no puede básicamente vivir nada, ¿no? Por falta de oxígeno y por exceso de eutrofización. Un dato alarmante es que el 40% de los cuerpos de agua del mundo sufren algún grado de eutrofización, es decir, algún grado de exceso de nutrientes en el agua. Bien, en esta parte, y para terminar con esta primera sección de la presentación y entender bien el proceso de contaminación y eutrofización, voy a compartir con ustedes unos 5 minutitos de un video que en este momento está en Netflix y que era es una partecita, ¿no? Eran 5 minutos de este documental tan interesante que ha salido este año sobre los límites planetarios, ¿no? Breaking Boundaries es el nombre, y en el chat ya alguien, agradezco que hayan puesto el link a Netflix. Bien, sigamos entonces. Voy a tratar de volver a la presentación. Ok, porfa, si en el chat me confirman que estamos de nuevo en la presentación. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? Gustavo, si me permites, nada más para aprovechar para recordarle a los participantes que llenen la primera encuesta que puso el link Valeria en el chat. La segunda encuesta se compartirá el link al final. Y para contestar la otra pregunta de los participantes, sí, las presentaciones y la grabación se compartirán en el sitio de la Academia Crew Plus, que también les compartimos el enlace en el chat. Muchas gracias. Bien, entonces para terminar esta primera parte, tenemos una cantidad finita de agua en el mundo, tenemos una crisis climática, esa crisis climática está muy relacionada con la crisis del agua y existen límites planetarios, ¿no es cierto? Hay una relación, hay una interrelación entre la crisis climática y estos límites planetarios y el tema de la eutrofización, porque las altas temperaturas amplifican estas condiciones eutróficas. O sea, mientras más caliente esté el agua, es más fácil de
eutrofizarse. Por otro lado están los extremos climáticos, donde el acceso al agua y la disponibilidad del agua va variando de gran manera, ¿no? En algunos lugares tenemos sequías, en otros lugares tenemos inundaciones, ¿no es cierto? Entonces, el problema del agua es que o la tenemos en demasía en ciertos lugares, o muy poca en otros lugares, o muy contaminada en otros lugares, ¿no es cierto? Y bueno, el tema de las aguas residuales no está ayudando, sino que está perjudicando esta situación. Esa sería la primera parte, ¿no? Para entender la problemática. En esta segunda parte queremos ver qué estamos haciendo al respecto, cuáles son las prácticas, qué es lo que se está haciendo en los países, ¿no es cierto? Para empezar, 90% de las aguas residuales que se descargan al medio ambiente no están recibiendo ningún tipo de tratamiento. Esto cuando hablamos a nivel global. Entonces se construyen sistemas de alcantarillado, se recolectan esas aguas en cierta medida, pero de las aguas recolectadas solamente el 90% no están siendo tratadas de manera apropiada. Eso evidentemente varía mucho de un país a otro, ¿no es cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, que en algunos países la cobertura de tratamiento de aguas residuales es mucho más alta en otros. En los países de renta alta, por ejemplo, está alrededor del 70%. En los de renta media, 38% en promedio, renta baja, 28%, y en los países más pobres solamente el 8%. Cuando hablamos de Latinoamérica, estamos hablando alrededor del 30%. O sea que en nuestros países, alrededor del 30% de las aguas recolectadas se tratan, pero eso no quiere decir que se recolecte el 100% de las aguas, ¿no? En diferentes países la cobertura es distinta. Estos son los números de Latinoamérica. Solamente el 60% de la población está conectada a un alcantarillado. De esas aguas residuales, solo el 30% se trata. En Latinoamérica tenemos 60 millones de habitantes urbanos que no tienen acceso a infraestructura de saneamiento. Esto se da especialmente en las zonas periurbanas, en las zonas barrios informales, las villas, alrededor de las ciudades es donde está la mayor parte de gente sin acceso al alcantarillado. Y se calcula, este es un dato del Banco Mundial, donde se calcula que se pierden 900.000 años de vida al año, ¿no? Por enfermedades, por personas que no pueden ir a trabajar porque han tenido una enfermedad relacionada con el tema de falta de servicios básicos, o una enfermedad debido al agua contaminada, o porque hay personas que tienen que ir a conseguir agua, entonces no van al colegio, por ejemplo, ¿no? Muchas veces niños y niñas o mujeres que tienen que dejar su vivienda 1 o 2 horas solamente para conseguir agua y traer a la vivienda, ¿no? Entonces se calcula que se pierden al año 900.000 años de vida productiva, digamos, ¿no? Y por último están los eventos extremos climáticos, como inundaciones, huracanes, etcétera, que en el tema de aguas residuales afectan mucho a las plantas de tratamiento, ¿no? Entonces una inundación, un huracán te puede destruir totalmente una planta de tratamiento por lagunaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer frente a este reto mundial de tratamiento de aguas residuales, es que desarrollamos los servicios de saneamiento, ¿no es cierto? Y esta es una definición clásica de servicios de saneamiento. Es el conjunto de técnicas que nos permite eliminar higiénicamente los residuos sólidos, excretas y aguas residuales, para tener un ambiente limpio y sano. Entonces, el tema de aguas residuales es una parte del saneamiento, pero el saneamiento, cuando hablamos en lo más amplio del término, involucra también servicios de aseo de la ciudad, manejo de residuos sólidos, drenaje, gestión de lluvias, ¿no? Todo esto es saneamiento básico en realidad. Entonces, aguas hervidas es una parte del saneamiento básico, una parte muy importante, por supuesto, pero que sí está relacionado con los otros componentes del saneamiento que también afectan al tema del agua, porque si no hacemos una buena gestión de los residuos sólidos, igual estamos contaminando los cursos de agua. Igual si no hacemos un buen drenaje y gestión de aguas lluvias de una ciudad, estamos contaminando los cuerpos de agua. Y estamos mezclando distintas calidades de agua, ¿no es cierto? Y eso nos va a generar los problemas que hemos visto hace rato.
Entonces, ¿de qué se trata el tratamiento de aguas residuales en sí mismo? Las personas, con nuestras actividades, a través de nuestras actividades, um, tanto domésticas como industriales, introducimos contaminantes al agua. Cuando entramos al baño están las heces fecales y la orina con los nutrientes, con la carga orgánica que hemos visto hace rato. Pero de la escurrentía de la ciudad también estamos contaminando el agua. Cuando hay, por ejemplo, autos, hay residuos de hidrocarburos en las calles, ¿no es cierto? También hay fábricas, procesos industriales, etcétera. Entonces todo eso va entrando al agua. Y necesitamos una planta de tratamiento para volver a separar esos contaminantes del agua. Ese tratamiento es complejo y costoso. Mientras que la contaminación es simple y rápida. Es muy fácil diluir, ¿no es cierto?, nuestros contaminantes en el agua y es muy difícil separar el agua de esos contaminantes. Por ejemplo, una persona genera 1,5 litros de orina al año y solamente 200 gramos de heces fecales. Entonces, si vemos esos 200 gramos de heces fecales, es una pequeña cantidad de contaminantes, pero estamos mezclando con 100, 200, 250 litros que esa persona usa en un día. Entonces estamos diluyendo esa contaminación en una gran cantidad de agua a tiempo de contaminarla. Entonces, ¿qué hace la planta de tratamiento? Separa el agua de los sólidos, de la materia orgánica y de los nutrientes. ¿Qué implica tratar las aguas residuales? Bueno, implica esa separación, ¿no es cierto? Y para ver cómo está realizándose ese trabajo es que tenemos algunos indicadores, algunas métricas, algunos análisis de laboratorio que realizamos a las aguas residuales para ver cómo las estamos tratando. Entonces, si vemos en grandes grupos, ¿no? A tiempo de tratar el agua, vamos a separar, por un lado, los sólidos, ¿no? Que son básicamente sólidos totales y sólidos suspendidos, pues vamos a ver esto en mucho más detalle en los siguientes módulos, la materia orgánica y los nutrientes. La primera parte es fácil tratar, es básicamente sedimentación, es separar todo lo que se sedimenta. También separar los plásticos, si tenemos una planta de tratamiento, eso no es complicado, ¿no? Se utilizan rejas, tamices, etcétera, para separar todos los sólidos. La materia orgánica ya es un poco más complicada de tratar. Ya necesitamos procesos o biológicos, procesos naturales, o procesos químicos, o procesos de aireación para poder separar esa materia orgánica. Y finalmente están los nutrientes, que hemos mencionado, que son los causantes de la eutrofización al final del día y que son mucho más difíciles de tratar. Necesitamos ya procesos más avanzados, procesos químicos, para poder retirar, por ejemplo, el nitrógeno del agua. Entonces, de fácil a difícil, esos son los 3 grupos de los principales contaminantes que separamos en una planta de tratamiento. Entonces, habíamos mencionado los sólidos suspendidos totales, ¿no? Ahí están la arena, los sedimentos, arcillas, limo, etcétera. Todo lo que son partículas mayores a 2 micrones es lo que retiramos del agua como sólidos suspendidos totales. Luego está la demanda biológica de oxígeno. Es básicamente un indicador de carga orgánica, ¿no? Y es un concepto que también lo tenemos que aprender y entender. Muchas veces se habla del DBO. ¿Cuánto hay de DBO, no es cierto? No es tan fácil entender cómo funciona, pero una vez que uno lo entiende es fácil aplicarlo, ¿no? Habíamos dicho que cuando introducimos carga orgánica al agua, esa carga orgánica para degradarse absorbe oxígeno del agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace para medir este DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, básicamente se pone una muestra en un laboratorio, en un aparato, que en 5 días nos va a detectar cuánto oxígeno ha demandado, ¿no? Entonces, si tenemos poca carga orgánica en el agua nos va a demandar poco oxígeno en 5 días, ¿sí? Pero si son aguas residuales, aguas negras muy cargadas con carga orgánica, entonces en esos 5 días esa agua residual nos va a demandar una gran cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando esa demanda de oxígeno se mide en miligramos de oxígeno por litro.
Y en la cajita amarilla arriba tenemos algunos parámetros que nos dan una idea de cuánto es mucha contaminación biológica y cuánto es poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, un río de agua limpia va a tener menos de 1 miligramo por litro de DBO. Un río contaminado va a tener entre 2 a 8 miligramos por litro. Las aguas residuales tratadas, la calidad con la que sale normalmente de una planta de tratamiento, va a estar alrededor de 20 miligramos por litro, ¿no? Véase que eso tiene que diluirse todavía en el río para que el río no se contamine, ¿no es cierto? Y aguas residuales sin tratar, o sea, al ingreso de la planta de tratamiento, podemos tener entre 200 y 600 miligramos por litro de DBO, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace una planta de tratamiento es reducir esa concentración de 200 o 400 o 500 o 600 miligramos por litro a la entrada de la planta y salir con aproximadamente 20 miligramos por litro, ¿no? De esa manera estamos separándola y midiendo la eficiencia de remoción de carga orgánica. Y los nutrientes, habíamos dicho, son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, todo esto es parte del monitoreo que se hace con las plantas de tratamiento para ver si funcionan, para ver que estén funcionando bien, para ver con cuánta eficiencia están funcionando en cuanto a la remoción de contaminantes, ¿no? Otro indicador que se toma muy en cuenta es el E. coli, ¿no? O Escherichia coli. Es un microorganismo que en sí no tiene por qué ser tan dañino ni perjuicioso para la salud, pero sí lo consideramos un indicador. ¿Por qué? Porque si en el agua encontramos E. coli, Escherichia coli, ¿no? Eso quiere decir que esa agua ha estado en contacto con heces fecales. Y pueden haber muchos otros patógenos en las heces fecales que sí nos van a hacer daño, ¿no? Como el cólera, la hepatitis, etcétera, ¿no? Entonces, el detectar el E. coli no es por buscar el E. coli en sí, sino es simplemente un indicador de que esa agua ha estado en contacto con heces fecales y que por lo tanto puede haber cualquier otra enfermedad. Luego está el nivel de oxígeno disuelto, ¿no? Para ver igual la salud del agua. Mientras más oxígeno tenga el agua, va a estar menos contaminada, va a tener menos carga orgánica. El tema de la temperatura es súper importante e interesante también y no se le da la importancia debida. Normalmente el agua de los ríos, de los lagos, del mar está entre 5 y 25 grados de temperatura, ¿no? Pero las aguas residuales normalmente están por encima de esa temperatura. Entonces, si en los ríos tenemos ese rango amplio entre 5 y 25 grados, muchas veces el agua residual está por encima de los 20 grados. Entonces, normalmente el agua residual, tanto doméstica como industrial, es más caliente que el agua a temperatura ambiente, que el agua natural. Y cuando tenemos grandes caudales de aguas residuales siendo descargadas a un río de agua fría, lo que estamos haciendo es calentar rápidamente el agua del río, si es que obviamente tenemos un caudal importante. Ese cambio de temperatura es, por supuesto, muy dañino para la vida del río, ¿no? Sobre todo para los peces. Entonces, si el agua donde están los peces cambia más de 1 grado en menos de 24 horas, entonces estamos afectando directamente la vida de los peces, ¿no? Y finalmente está el pH, que es un medidor de acidez o alcalinidad del agua, ¿no? Y eso sobre todo tiene mucho que ver con procesos industriales. Entonces hay procesos industriales que nos pueden acidificar mucho el agua o alcalinizar el agua y esos cambios de pH también van a afectar a la vida de los peces, por supuesto. Un parámetro que se utiliza mucho en cuanto a E. coli es que si vamos a usar reuso, ¿no? Esto viene de la guía de la Organización Mundial de la Salud, si vamos a usar agua para reuso, debería ser menos de 1000 unidades por cada 100 mililitros de agua de E. coli para que se considere un agua segura, ¿no? Y si no, no es segura, entonces hay que hacer un tratamiento adicional. En el tema de oxígeno disuelto, ¿no? Normalmente esperamos que en los cuerpos de agua haya más de 5 miligramos por litro, eso está bien para los peces y la vida. Si bajamos a menos de 3 miligramos por litro de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua, empiezan a morir los peces. Menos de 1 miligramo se llama agua hipóxica, ¿no? Y cuando no hay oxígeno, bueno, entonces ahí estamos en un ambiente anaerobio, ¿no es cierto?
Ahí están las temperaturas que les he mencionado. Las aguas residuales pueden estar entre 20 y 25 grados, mientras que los ríos normalmente más frío, ¿no? Y el pH que encontramos en las aguas residuales normalmente está entre, entre 6 y 8. Y bueno, el agua neutra está a 7, pero ese es el rango que más o menos encontramos en las aguas residuales domésticas, ¿no? Ahí más, como les mencionaba, el problema es más con las aguas residuales industriales, que pueden ser mucho más ácidas o mucho más básicas. Entonces, como les comentaba, esos son básicamente los parámetros que vemos, revisamos y cuidamos en las aguas residuales, ¿no? Los sólidos, la carga orgánica, los nutrientes, ¿no? Pero cuando ya nos ponemos a estudiar el tema de los químicos, que también entran en el agua, ¿no? Podemos ver que en Estados Unidos hay miles de químicos que están siendo consumidos por las personas, utilizados en las casas, en las empresas, en las fábricas, en las oficinas, etcétera, y que terminan en el agua, ¿no? Unos terminarán en mayor cantidad que otros en el agua, pero lo que quiero mostrarles aquí es que con las plantas de tratamiento estamos removiendo las cosas principales, lo más importante, ¿no es cierto? Pero no estamos muy lejos, ¿no?, de cuidar estos más de 100.000 químicos o 90.000 químicos que pueden ver en la pantalla, ¿no? En los cosméticos hay más de 12.000 químicos, 40.000 químicos, 42.000 químicos industriales, 40.000 polímeros, ¿no es cierto? Entonces digo en Estados Unidos porque allá se han dado el trabajo, digamos, de analizar, ¿no?, y cuantificar esto, ¿no? Pero esto obviamente se está utilizando en todas partes del mundo, ¿no? Y están igual entrando las aguas residuales y esto entra y sale de la planta de tratamiento como si no hubiera planta, ¿no? O sea, la planta de tratamiento no va al nivel de tratamiento para separar este tipo de químicos que son totalmente solubles en el agua, ¿no? Eso hasta esta parte. Y antes de pasar a la tercera parte, no sé si me podrían ayudar, si ha habido alguna pregunta en el chat hasta ahora específica de estas dos partes para que podamos verlas. Mientras estaba compartiendo mi pantalla no veía el chat ni mi imagen, entonces no he visto si han preguntado algo. Hola Gustavo, por el momento no hay preguntas. Les recordamos a todos los invitados, si tienen alguna pregunta, realizarla por medio del chat. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la tercera y última parte y luego sí podemos pasar a una ronda de preguntas y sobre todo compartir criterios y experiencias con todos los participantes. Tenemos un grupo grande de participantes, entonces compartir en el chat sí facilita mucho la interacción. Voy a volver a compartir mi pantalla, por favor. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el tema de la situación del agua en el mundo y las aguas residuales. En la segunda parte hemos visto lo que se está haciendo o lo que se está tratando de hacer. Digo tratando de hacer porque, bueno, tratamos las aguas, tenemos todos estos servicios de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, solo el 10% de las aguas recolectadas del mundo están tratando y un 90% no, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que están mal y hay cosas que deberíamos mejorar. Gustavo, perdón por interrumpirte, aquí hay una pregunta. Adelante. Es la siguiente. ¿Cómo se determina si el tratamiento del agua será a partir de un proceso biológico o químico? Excelente. Normalmente, bueno, depende de qué agua queremos tratar, ¿sí? Si es que hablamos de aguas residuales domésticas, estamos viendo que la principal contaminación es carga orgánica y nutrientes, ¿no es cierto? La carga orgánica se puede remover normalmente con procesos naturales, con procesos biológicos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, procesos aerobios o anaerobios que se dan en la naturaleza de manera
normal, de manera natural. Por ejemplo, un río que tiene muchas caídas está oxigenando el agua, ¿no? Al tiempo de oxigenar el agua, estamos generando oxígeno para que las bacterias presentes en el agua absorban la carga orgánica con la que hemos contaminado, y de esa manera el agua se va depurando naturalmente. Como no todos los ríos pueden ser así, con caídas de agua, con piedras, con oxigenación, entonces lo que hacemos es, a tiempo de construir las plantas de tratamiento, aireamos, o sea, forzamos la inyección de aire al, a las aguas residuales. De esa manera les damos oxígeno a las bacterias que necesitan oxígeno para oxidar la materia orgánica, y de esa manera depuramos, ¿no es cierto? Entonces, esos son procesos en realidad biológicos naturales. Que son aptos para tratar esa contaminación de carga orgánica, ¿no? ¿Cuándo necesitamos sí o sí químicos? Cuando queremos retirar del agua otros químicos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aguas de curtiembre, ¿no es cierto? Y lo que queremos ahí es retirar metales pesados, por ejemplo. Entonces ahí necesitamos reactivos, otros compuestos que puedan asociarse con esos químicos para flocularlos, decantarlos y de esa manera poder separarlos, ¿no? Entonces, el hecho de que metamos, digamos, aire con motor a una bomba, en un proceso de aireación, no hace que ese proceso no sea natural, sigue siendo natural, ¿no? Porque el proceso de tratamiento mismo sigue siendo biológico, sigue siendo el oxigenar el agua, ¿no? Sí estamos utilizando energía, entonces estamos mecanizando, pero eso se considera un proceso natural biológico, ¿no? Sí, cuando utilizamos ya los químicos para tratar, otros químicos para tratamientos especiales y específicos, entonces ahí es donde muchas veces no queda otra que usar químicos, ¿no? Para remover el fósforo normalmente utilizamos químicos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, utilizamos aluminio, otros agentes que pueden asociarse con el fósforo para retirar el fósforo, ¿no? Una forma natural de remover el fósforo es utilizando plantas, ¿no? Entonces, cuando hay humedales, por ejemplo, humedales naturales, humedales artificiales, entonces estamos utilizando procesos naturales incluso para remover el fósforo, que es lo más difícil de los componentes que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es: se utiliza químico cuando no queda otra que utilizar químicos, y básicamente tiene que ver con tratamiento de aguas residuales industriales por su complejidad, ¿no? Entraron varias preguntas aquí en el chat. La siguiente sería de parte de Ángel, que dice: ¿qué guía recomienda para el reuso de aguas residuales tratadas con el fin de riego de cultivos, verduras, por ejemplo? Perfecto. Vamos a hablar de eso expresamente en los siguientes módulos, porque ahí vamos a ver distintas guías, ¿no? Porque hay más de una guía y además están las normativas nacionales, ¿no es cierto? De hecho, les puedo adelantar que no se ha avanzado mucho en la región en cuanto a la normativa, ¿no? Hay mucho por hacer, pero sí hay guías de la OMS, hay guías de la ISO para prácticas más que para límites, y hay guías de la EPA también de Estados Unidos, eso como guías internacionales, ¿no es cierto? Entonces, cada guía tiene sus propias recomendaciones y límites para distintos usos, ¿no? Pero básicamente, para usar o no usar un agua, depende qué queremos hacer, qué tipo de reuso queremos hacer con el agua residual. Entonces, hay unos parámetros que deberíamos controlar si hacemos un reuso industrial, otros parámetros que deberíamos controlar si hacemos un reuso de riego, y cuando vamos a regar también depende del cultivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a regar cultivos que se comen crudos, como lechugas o tomates, entonces no puede haber colis, ¿no es cierto? Tiene que ser agua desinfectada. Pero si vamos a regar, por ejemplo, alfalfa, forraje para animales, etcétera, plantas de talle alto o forestación, entonces hay otros mecanismos, otras barreras que podemos utilizar y no es necesario desinfectar el agua, ¿no? Entonces, los parámetros específicos de riego, ¿no? Los vamos a ver en los siguientes módulos, viendo tanto los casos de reuso como en la tercera sesión, que es la sesión sobre normativa, ¿no? Ahí podemos entrar en detalles, porque es un tema amplio, ¿no? Pero como guía general, digamos, en temas de salud y monitorear E. coli,
lo que normalmente se usa para reuso es que sea menos de 1000 unidades de E. coli por 100 mililitros de agua, ¿no? Eso como regla general, pero luego están los casos específicos. Y eso está en la OMS, como alguien comenta en el chat, correcto. Sí, la FAO también tiene guías específicas, las vamos a ver, ¿no? Vamos a presentar en la subsiguiente sesión un resumen de la guía de la FAO, de la guía de la OMS y todas estas guías importantes, correcto. Sí, tenemos varias preguntas, podemos atender una más. ¿Ok? La siguiente sería, ¿cómo se puede optimizar el uso de las aguas residuales para riego, tomando en cuenta que el agua para riego es escaso? Sí, eso lo vamos a ver también cuando hablemos de economía circular, que es la última partecita que estamos viendo ahora, pero más en detalle en las siguientes sesiones. Cuando uno riega, ¿no es cierto? Puede regar por distintas fuentes de agua, ¿no es cierto? O sea, la lluvia, por ejemplo, sirve para regar. Una captación en un río puede servir para regar, ¿no es cierto? Y en otros lugares perforamos pozos profundos también para regar, ¿no es cierto? Si en un lugar estamos extrayendo agua subterránea para riego, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tenemos una ciudad cerca donde estamos tratando aguas residuales y luego botándolas al río, ¿no es cierto? Cuando nosotros reutilizamos esas aguas residuales tratadas, estamos, en otras palabras, dejando de usar el agua del pozo, ¿no es cierto? O sea, podemos conservar el recurso hídrico cuando usamos el agua más de una vez, cuando reusamos el agua, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios de reusar las aguas residuales en riego, ¿no? O en riego de parques urbanos o reforestación. No siempre tiene que ser riego agrícola, ¿no? Pero al darle un reuso al agua, por supuesto que estamos evitando la sobreexplotación